Francis Bacon nace en Dublín en 1929 y fallece en Madrid en 1992. Él es uno de los pintores británicos figurativos más respetados del siglo XX. Su arte es arte original e inquietante. Traduce una visión del mundo en imágenes de sensualidad y brutalidad, fiel reflejo de sus instintos. El arte de Bacon es esencialmente sugestivo. Bacon no cuenta, él sugiere. Bienvenidos a la segunda parte, el análisis de la obra de Francis Bacon. ¿Qué les parece si en esta ocasión vemos un poco de su biografía? Francis Bacon nace en la Irlanda revolucionaria, en el seno de una familia inglesa. Su infancia es dura. La relación con sus padres es difícil. La poca educación que Bacon recibe es intermitente y casi nula. Su adolescencia es turbulenta. Es expulsado de su casa a la edad de 16 años y deambula por las calles de Londres haciendo un poco de todo. Ya en 1927 viaja a Berlín y luego a París, y por fin, en el año de 1929, visita la Galería Rosenberg y es sorprendido por las figuras polimorfas del Picasso surrealista. Lo impacta su poder. Desde entonces admira a Picasso incondicionalmente y decide ser pintor. Ya de regreso en Londres, trabaja como decorador de interiores y diseñador de muebles y tapices. Comienza a pintar desde 1929, exigente consigo mismo. Destruye la mayor parte de su producción temprana. En el año de 1944, que es uno de los más devastadores años de la Segunda Guerra Mundial, Bacon pinta 13 estudios para figuras al pie de una crucifixión. Estos tres seres remotamente antropomorfos permiten que Bacon establezca toda una reputación. Se le considera desde entonces un pintor figurativo original, pero también un despiadado cronista de la condición humana. Su obra sorprende a los visitantes de la Galería Lefebvre, quienes salen perplejos de la muestra. Sus estudios poseen varias de las características que tipifican luego buena parte de su obra: tensión, vaguedad, fuerza, deformación, ambigüedad y, por supuesto, sugestión. Sugestión de la figura humana, sugestión de lo monstruoso. Los tres estudios evocan a los dibujos de Picasso de fines de los años 20, donde Bacon detecta sugerida toda una zona de forma orgánica que se le relaciona con la forma humana, pero es una completa distorsión de ella, no una forma humana per se. Con sus tres estudios para figuras, Bacon pone en evidencia lo carnal, hace hincapié en la boca y subraya el deseo y la incomunicación. El uso del tríptico como formato y la separación física de sus paneles contribuyen a la disyunción narrativa de su obra. Bacon favorece la composición pictórica porque en el complicado momento en el que hoy se encuentra la pintura, ni bien hay varias figuras sobre un mismo lienzo, la historia comienza a ser elaborada, y ni bien la historia es elaborada, el tedio se instala. La historia habla más fuerte que la pintura, y eso no era precisamente lo que buscaba. Francis Bacon, como un artista esencialmente figurativo, cultiva un existencialismo no convencional, que es además extraño y desconcertante, pero es ese existencialismo también uno lúcido, sugerente y evocativo. A él le gustaría que sus lienzos se vieran como si por ellos hubiesen pasado la presencia humana y los eventos del pasado, dejando su huella como el caracol que deja su baba. Bacon junta imágenes y reproducciones que toma de periódicos y revistas, a veces las arranca de los libros. Entre sus favoritas se hallan varias ilustraciones de un manual médico sobre la patología de la boca. El pintor dice que son preciosas, aunque sean enfermedades. Bacon posee también numerosas fotografías de sus amigos, de animales salvajes, accidentes automovilísticos, catástrofes, de deportistas, corridas de toros, dictadores. Es este material visual que se amontona y cubre el piso de su taller, formando una especie de orden caótico o caos ordenado.
pero con el material que recorta y combina a su antojo. Bacon, aunque sea desordenado, es muy selectivo. Suele pegar sus imágenes sobre cartón y luego las modifica, agregando sus propias marcas y alguna que otra observación por escrito. Aparentemente usa las paredes del estudio como paletas, pinta al óleo sobre el lado rugoso del lienzo y también ambivalente se refiere al mismo como el lado incorrecto. Mezcla el óleo con polvo y arena con el fin de obtener texturas idénticas a las de un rinoceronte, no exento de picardía. Bacon explica que la piel de ese paquidermo lo ayudaría a pensar en la textura de la piel humana. Así bien, sus cuadros son siempre exhibidos con imponentes marcos dorados a la hoja. Las pinturas se hallan además cubiertas por planchas de perspex, que es un material transparente similar al acrílico, pero mucho más liviano y con propiedades especulares. Es imposible contemplar un cuadro de Bacon frontalmente sin encontrarte a ti mismo reflejado en el vidrio, en el acrílico, en el perspex. Te encuentras ahí viéndote a ti mismo. Volviendo a las fuentes de inspiración, se puede decir que Bacon es impulsivo, pero sabe muy bien hacia dónde apunta. Son intereses suyos el instinto, el sexo y la violencia. También lo son el juego de la vida, la soledad y la seducción. Autodidacta, Bacon es un gran entendido en arte y literatura. Conoce la obra de Cimabue, Matías Grunewald, Miguel Ángel, Rembrandt, Velázquez, Ingres, Degas, Rodin. Por supuesto, admira a Picasso y también a Van Gogh. Está también al tanto de los escritos de Ésquilo, de Shakespeare, de Baudelaire, de Lewis Carroll, de Nietzsche, de Sigmund Freud, de García Lorca. Halla inspiración en sus imágenes, pero las trasciende al combinarlas, las mezcla y las transforma en función de sus objetivos personales. Le interesa a Bacon también la locomoción. Se siente atraído por los estudios del cuerpo humano en movimiento realizados por Edward Muybridge a finales del siglo XIX. Tiene una predilección por sus series de cronofotografías con atletas luchando a la manera de grecorromanos. En varias de sus obras Bacon transforma la trama de los luchadores de Muybridge en un abrazo sexual. El cine es también otra importante fuente de inspiración de Francis Bacon, pues admira las películas de Sager e Eisenstein, tanto sus montajes cinemáticos como la famosa escena de la masacre en las escaleras de Odessa durante la Revolución Rusa de 1905. En su obra, Bacon combina imágenes de origen muy diverso. Así, el protagonista de su estudio, según el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, tiene una forma de O que recuerda aquella de la nodriza del acorazado Potemkin, quien muere gritando y con un balazo en el ojo. Esta película resulta de gran inspiración para Francis Bacon. Fue rodada en 1925 y es un film mudo. De ello se deduce que a las bocas mencionadas las podrá ver cualquiera, pero a sus gritos no los oye nadie. Pero a diferencia de lo que ocurre con la condición indudablemente trágica de la nodriza de Eisenstein, la expresión del estudio de Bacon dista mucho de ser unívoca. No está claro si se trata de una figura que grita, que gime, que bosteza, que tiene hambre, hace muecas frente al espejo o si está cantando una ópera. Y si semejante conducta papal puede parecernos insólita, no menos lo es el profundo deseo del artista británico de pintar casi como Velázquez, pero con la textura de una piel de hipopótamo. Respecto a su fascinación con la cavidad bucal, Bacon comenta que siempre quiso, pero jamás consiguió pintar una sonrisa, que era su deseo más profundo llegar a pintar la boca con la intensidad estética de una puesta de sol por Monet. Aunque la belleza del estudio de Bacon tal vez sea cuestionable, eso no sucede con la intensidad de sus obras. Se trata de una obra maestra del siglo XX y una de las imágenes más inquietantes de toda la historia del arte. Si la boca es un motivo que atrae a Bacon, la carne que cuelga también es otro. Con su arte,
Bacon puede invocar tanto la crucifixión de Cimabue como al buey desollado de Rembrandt, ya que en la imaginería del pintor inglés una crucifixión y un matadero van siempre de la mano y se terminan mezclando. La crucifixión aparece en la pintura de Bacon ya en 1933. Ateo declarado, Bacon percibe la crucifixión como una magnífica armadura sobre la que se pueden colgar todo tipo de sentimientos y sensaciones. Es decir, la crucifixión provee un formato ya establecido sobre el cual el artista puede expresarse y al mismo tiempo concentrarse en la evocación perceptiva y emocional. Es así como Bacon ve una conexión entre la brutalidad propia de los mataderos y el mismísimo acto de crucificar a alguien. Esto queda evidenciado en su tríptico de 1962, 3 estudios para una crucifixión. La figura crucificada y ondulando cruz abajo en el panel derecho del tríptico de Bacon es una forma sinuosa derivada del cuerpo de Cristo. Bacon no titubea en referirse a la figura de Cristo en términos iconoclastas. Ya dice verlo como un gusano reptando cruz abajo. La figura crucificada en el panel derecho del tríptico de Bacon, por su parte, responde a tal idea y fue representada abierta y expuesta de modo tal de recordar una res de carnicería. Es así como secciones de carne en el panel izquierdo del tríptico sugieren los pies de un cadáver y refuerzan la idea de una carnicería. Bacon se deleita al comentar que los animales que llegan a los mataderos presienten su destino, considerando un aspecto común a la bestia y al hombre. En palabras de Bacon, somos carne, somos carcasas potenciales. Si entro en una carnicería siempre pienso que es sorprendente que no esté yo allí en lugar del animal. El hombre bulboso y ensangrentado que yace sobre un lecho en el centro del tríptico confirma la idea de mortalidad. Sin olvidar el lado autobiográfico de su obra, Bacon explica que la carne es vida y se la llega a pintar roja, así como pinta los cuerpos, es porque la encuentra muy hermosa de ese color, que su pintura es una representación de la vida, de su propia vida, que ha sido sumamente difícil. Por eso, si acaso que su pintura es muy violenta, eso es porque lo violento es lo natural para él. Es así como Bacon pinta retratos y autorretratos, aunque detesta su propio rostro. Crea imágenes de rostros retorcidos, pero que tienen el mérito de evocar al retratado, debido al uso de pinceladas grandilocuentes, rebuscadas y grotescas. El estilo de Francis Bacon resulta inmediatamente reconocible. Son las suyas. Las pinceladas que definen y simultáneamente desarticulan la idea, la identidad, la persona, el sujeto retratado. Pintar un retrato, observa Bacon, es caminar por una cuerda floja entre lo que se conoce como pintura figurativa y la abstracción. Según él, lo suyo es un intento de traer la cosa figurativa sobre el sistema nervioso de un modo violento e impactante. La pintura para Bacon no es más que un entretenimiento. Él decía que hoy todo el arte se ha vuelto un juego en el que el ser humano se distrae. El hombre, declara, hoy se da cuenta de que no es más que un accidente, un ser completamente fútil, que debe continuar jugando el juego sin que haya ninguna razón para continuar haciéndolo. Encuentra Francis Bacon inspiración también en las corridas de toros, que resultan irresistibles para el pintor británico, y así lo testimonian sus óleos de 1969. En ellos, el artista pone en práctica su declarado deseo de caminar por el borde de un precipicio emocional entre lo figurativo y lo abstracto, entre el diseño y el accidente, entre el control y la desmesura. Si uno ha visto alguna vez una corrida, dice Bacon, no la olvida jamás. La provocación, la masa bruta del toro y la elegante figura del torero
Todas ellas se dan encuentro en sus espectaculares estudios de los 60 tardíos. Es en ellos que la vida y la muerte se entremezclan. Consciente del carácter sensual pero inevitablemente fatal de la corrida de toros, Bacon explica que una buena corrida de toros es un maravilloso aperitivo para la actividad sexual, un afrodisíaco. Sin embargo, de insinuársele la idea de que pueda ser el maestro del horror, Bacon notaría que él no puede ser más aterrador que la vida misma. No olvidaría recalcar que el gran arte siempre nos confronta con la vulnerabilidad de la condición humana. Es el de Bacon un espejo que refleja una figura cuya identidad y condición son equívocas. O sea, la naturaleza de su figura se halla vagamente definida. Podría tratarse de un único ser o de varios, tanto de un animal como de un monstruo. Dada la ambigüedad propia de la información provista por el cuadro, no es posible establecer si la figura pintada por Bacon es un ser vivo o uno inanimado. En este cuadro de Bacon, figura yaciente en un espejo. Podría ser este cuadro una escultura moderna. No se puede descartar la posibilidad de que se trate de materia viva. Y de ser este caso, tampoco queda claro si la figura en cuestión está viva o muerta. Si este ser deformado se trata de un ser vivo, este parece experimentar cambios drásticos, una importante transformación, quizás está en un avanzado estado de metamorfosis que lleva a la figura a retorcerse, ya sea de dolor, de placer o quizá de ambos. La belleza convulsiva de la figura yaciente en el espejo puede aludir a la inquietud existencial que acompaña al hombre contemporáneo, pero semejante convulsión incluye también cierto erotismo, y este es corroborado por la pose de abandono de la figura, cuyos referentes visuales se encuentran en la escultura clásica. La contorsión de la figura caso evoque a las luchas intestinas del artista, si bien Bacon parece haber diseccionado a la figura y haberla luego reconstituido de forma plástica y perversa. La deformación domina a la figura y la desdibuja de su identidad, sugiriendo lo monstruoso. Quizá deformación hermosa o belleza deformada, quizá ambas. Quizá la agonía o el éxtasis, bueno, tal vez un poco de uno y un poco del otro. O tal vez quiere sugerir humanismo, deshumanización o tal vez rehumanización. Quizá todos juntos. La habitación que contiene a la figura y al espejo presenta paredes violáceas, suelo amarillo anaranjado y ventanas cubiertas por cortinas de enrollar negras. Las cortinas aíslan la habitación del exterior, pero al mismo tiempo le confieren una atmósfera íntima. Definido solo con 2 líneas blancas, el marco del espejo es un recurso técnico sumamente útil. Acota la habitación, limita suelo y pared, otorga profundidad a la obra y divide el cuadro en 2 áreas interdependientes, creando un contraste entre la riqueza formal de la figura y la austeridad de todo lo que la rodea. Pero dado que casi todo lo que percibimos se halla en el espejo, mucho de lo percibido no es otra cosa que un reflejo, condición que pone en evidencia la ambigüedad de toda la obra de Francis Bacon. El objetivo del pintor acaso no sea transmitir la angustia existencial de la sociedad contemporánea, sino de poder expresarse libremente y de plasmar sobre el lienzo lo que él siente. El artista mismo habla de su deseo de abrir las válvulas del sentir. El espejo de Bacon funciona como un medio de apertura de esas válvulas y da lugar tanto al sentir como al pensar de quien contempla su obra. A diferencia de otros artistas que se dedican a explorar las posibilidades estéticas que ofrece la abstracción, Bacon concentra sus fuerzas en investigar la existencia humana y lo hace acudiendo a lo grotesco. Su vida pudo haber sido trágica y violenta, pero su arte no es solo un mero reflejo de las desgracias y de los horrores. Hay en él también deseo, método y pasión. La originalidad de Francis Bacon es la de haber puesto sobre el lienzo su auténtico sentir, sin caer en el escándalo, ni en el patetismo, ni la sensiblería. En otras palabras, al expresarse con autenticidad, ya sea admirado o no en vida, el hecho es que su pintura no deja a nadie indiferente.
característico de Bacon es el haber confrontado, estudiado y registrado su propia ambivalencia, asumiéndola precisamente por lo que es. Esencial para tal propósito resulta su manipulación de lo grotesco, estructura estética con características propias que lo ayuda a comunicar distintos niveles de ambigüedad de un modo efectivo. Y es mediante el empleo de lo grotesco que Bacon captura lo contradictorio y lo expresa en apropiados términos paradójicos. Es en este sentido que tanto su pintura como sus declaraciones resultan coherentes.